Dicen que a principios del siglo XIX apareció por las calles de una conocida famosa ciudad alemana un joven adolescente carente de una mentalidad acorde a su edad física. Dicen del joven que no sabía ni leer ni escribir y que solo se alimentaba de pan y agua. Dicen que su aspecto físico era más acorde al de un ser criado en una cueva oscura alejada de la sociedad que al de un ser humano criado civilizadamente hablando. Dicen que el anónimo joven murió a manos de un anónimo asesino, quién sabe, dicen si ordenado por aquellos que no querían reconocerle como su descendiente. Dicen que aquel entre comillas huérfano era miembro descendiente de la familia real del momento. Y dicen que según se desprende de los últimos análisis científicos de la sangre del joven, este bien pudiera ser el hijo bastardo de Napoleón Bonaparte. Buenas noches, Concha, ¿cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Y vamos, si te parece, a hablar de secretos, ¿no? Y vamos a hablar, no sé, de Napoleón. Dicen, por ejemplo, que tenía un hijo secreto, ¿no? Pues sí, esto es un tema que yo llevo ya tiempo rondando. Y bueno, esta historia comienza en mayo de 1828 en una plaza pública de Nuremberg, en Alemania. Aparece pues un día, este día en concreto, un día de mayo, un adolescente deambulando, ¿no?, por las calles, ¿no?, con ropas que parecían que en otra época habían sido lujosas, pero estaban bastante envejecidas, ¿no? Llevaba unos zapatos muy estrechos, ¿no?, como si le estuviesen los zapatos pequeños, ¿sabes? Y este chico tenía la mirada perdida, llevaba una carta en su mano. Esta carta iba dirigida a un militar, a un capitán de un regimiento de caballería. No parecía el chico saber hablar, solo pronunciaba una frase. No paraba de decir: quiero ser soldado como mi papá. No sabía caminar bien, luego comprobaron que no le tenía miedo a nada, no le tenía miedo al fuego, porque además que intentó tocar una llama y se quemó. Solo quería comer pan y agua, de hecho no toleraba otro tipo de alimento, y parece que su estómago pues que no estaba preparado para comidas diferentes a las que había estado ingiriendo toda su vida. ¿Qué ponía en la carta? Pues claro, llevaba una carta a la mano. ¿Qué ponía en esa carta? Sí. En la carta aparecía un nombre, Friedrich von Wenzing. ¿Cómo? Mi alemán. ¿Cómo has dicho? Friedrich von Wenzing. Bueno. Es que mira, entre mi resfriado y mi alemán, sí, tú y yo pronunciamos el alemán de una forma parecida, ¿eh? El alemán y el inglés, sí. No, yo creo que con Friedrich creo que ya nos entendemos casi todos. Bueno, para parecer era el nombre del militar, ¿no?, del capitán de caballería, ¿no? También aparecía otro nombre y una fecha de nacimiento, Kaspar Hauser. Aquel chico y su procedencia pues era todo un misterio y comenzaron a llamarlo el huérfano de Europa. Su estado mental levantó el interés de especialistas que comenzaron a enseñarle a hablar, a leer, a escribir. Y bueno, el día que lo encontraron, como comentaba antes, solo sabía escribir su nombre, Kaspar Hauser. ¿Se logró de algún modo? ¿Alguien investigó cuál era su origen? Pues la verdad es que nunca se supo el secreto de su procedencia, tan solo lo que el chico pudo mencionar cuando aprendió a hablar. Recordaba haber vivido de pequeño en palacio, para pasar más tarde a ser cautivo en unas mazmorras, o al menos esto es lo que él contaba, ¿no? Aunque existe un dato curioso, y es que en unas mazmorras en la ciudad alemana de Offenburg, en el sur del estado federado de Baden, se encontró un mensaje dentro de una botella escrito por un preso que decía, ¿no? Decía el mensaje: me hallo bajo tierra y es desconocido, y luego pues hace alusión a alguien más diciendo: incluso a él le han robado el trono.
supone que se refería a este chico. Gaspar también mencionó que había estado escondido hasta su libertad en una habitación muy oscura. Parece que este chico pues había pasado su niñez, parte de la adolescencia, encerrado, ¿no? Sin conocer el exterior y sin ningún vínculo social. Recordaba vagamente a una elegante dama y a un hombre que le llevaba pan y agua todos los días. También recordaba un caballito de madera con el que él jugaba, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, a todos los animales les llamaba caballos. Él veía un perro por la calle y decía, un caballo. Veía un gato y decía, un caballo, ¿sabes? A una gallina, caballo. Aquella dama que iba a verle de vez en cuando le regaló aquel caballito y le había dicho que era como los caballos que montaba su padre. Nunca se supo ni quién ni por qué lo mantuvieron tantos años en cautiverio, ni por qué un día se decide dejarle libre. Lo cierto es que hubo muchas especulaciones sobre que podía tener un linaje nobiliario, ¿no? Pero aquí, perdona un momento, ¿cómo es que hablaba tanto de su padre? ¿Su padre le visitaba entonces? parece ser que le visitaba una dama y un caballero. La dama que lo visitaba, que hombre, se supone que es la madre, ¿no? La dama que lo visitaba le regaló un caballito de madera y le contaba al niño que su padre era soldado y que su padre montaba a caballo. Entonces, pues aquí es donde piensan que hay un posible linaje nobiliario y muchos rumores sobre quiénes podían ser sus padres, ¿no? Hubo en aquella época un criminalista y filósofo alemán muy renombrado, Paul Johann, que no voy a seguir con los apellidos porque yo creo que con el nombre nos vale ya. Por eso, que estudió pues ese hombre muy a fondo la historia de la vida de Caspar, ¿no? De hecho escribió una obra sobre él y este señor estaba convencido de que Caspar era en realidad un príncipe badense, de Baden, de la familia Baden, alemán, que cuando nació pues fue sustituido en la cuna por un niño moribundo a causa de las intrigas de las dinastías que se producían en esa época, ¿no? Que cambiaban a los niños por niños que estaban a punto de morir para sustituirlo por los hermanos, tú sabes, toda lo que se liaba en esa época, ¿sabes? Entonces estamos diciendo que esta criatura tenía ciertas maneras, ¿no? de ser alta nobleza, ¿no? A lo mejor en las formas de ser, de actuar, de hablar, ¿no? Pues mira, en la obra que sobre la vida de Caspar escribe Paul Johann, habla de él como un chico que ha estado en cautiverio, intenta entender la lógica de este adolescente que mira el mundo exterior y sus reglas por primera vez, ¿no? Lo describe con una falta de pudor y honestidad brutal. No tiene buenos modales, no tiene buenas costumbres, pero es fascinante por lo visto su autoaislamiento del mundo exterior, ¿no? Ese que le provoca que se fascine por cosas que para los demás pues son cotidianas. Por ejemplo, el reflejo de un espejo, la distinción de cosas animadas de las no animadas, ver el cielo estrellado. Incluso Caspar pues se da aquí cuenta que el captor que lo encerró durante años, pues no era su benefactor como él pensaba, ¿no? Se da cuenta de que había sido una persona cruel que no estaba haciendo nada bueno, ¿no? Caspar saca aquí pues también una rara e insospechada sabiduría y un anhelo pues impresionante por descubrir cosas nuevas. Poco más se puede decir de este chico, Juan Carlos. Su vida se compone más bien de episodios aislados porque también sufrió una muerte prematura, ¿Murió de muerte natural o le pasó algo? Pues mira, a Caspar lo siguieron educando, como comentaba antes, aprendió además bastante rápido, empezó a estudiar filosofía, latín, ciencia, se estaba convirtiendo pues además en todo un noble, ¿no? Lo extraño es que fue atacado en varias ocasiones desde que había aparecido aquella vez en aquella plaza. Y en una de estas ocasiones que estaba paseando por un parque, pues fue apuñalado. Fue sangrando estaba sangrando, tenía múltiples heridas, consiguió llegar a la casa, le enseñó a su mentor un papel con una nota que le había metido el extraño que la apuñaló en el bolsillo. La nota decía: yo soy de la otra orilla del río y mi nombre es Milo. Lo extraño de esta nota es que estaba escrita al revés y solo se podía leer, reflejada en un espejo. Y claro, todos pensaron que Caspar se había producido a sí mismo aquellas heridas, ¿no?
y también la de los supuestos ataques anteriores, porque 4 años antes apareció inconsciente con una herida muy grande en la frente. Para muchos era un ser desequilibrado que se provocaban las heridas, ¿no? El caso es que tras el apuñalamiento en el parque, Caspar murió y sus últimas palabras fueron: no lo hice yo. Esto ocurrió el 17 de diciembre de 1833, tan solo 5 años después de haber aparecido y con 21 años de edad. ¿Quién la asesinó? Nunca se supo. En los jardines del Palacio de Ansbach, en Baviera, ¿vale? Existe un monumento de unos 3 metros de altura, está construido de piedra, con adornos neogóticos. Fíjate que este hombre llegó a ser importante, ¿eh? Porque le hicieron este monumento. En este monumento hay una frase que dice: aquí fue asesinado un desconocido de forma desconocida, y aparece la fecha 14 de diciembre de 1833. Así que su vida fue un misterio, su muerte fue otro misterio. Y bueno, en la autopsia los médicos descubrieron varias cosas, ¿no? Los daños cerebrales que tenía por aquel cautiverio, también en el hígado por lo mismo, por la mala alimentación. Además tenía apuñalamientos en el hígado y en los pulmones, ¿vale? Ellos concluyeron que Caspar no se pudo haber autoimpuesto las heridas estas de arma blanca, ¿eh, Juan Carlos? Sí, pero fíjate, yo estoy pensando, ¿no? Si este buen chico, este buen muchacho no conoció a Napoleón, o supuestamente no se conocieron entre ellos, ¿cómo se cree que podría ser finalmente su hijo? Pues ya está, aquí está la pregunta del millón. Pues mira, se había sospechado que descendía, como comenté antes, del linaje Baden. Al menos, no sé si se dice Baden o Baden, a ver. Creo que es Baden, al menos el mentor de él, ¿no? En el año 1996 se analizan unas manchas de sangre que se encontraron en unos calzoncillos de Caspar, y según estos análisis pues resulta que no es miembro de esta familia. Pero en el año 2002 se analiza una prenda guardada de Caspar. Bueno, es que hay un museo, el Museo de Caspar Hauser, fíjate, si es que hay un museo a su nombre, con sus pertenencias. Hay una estatua que le hicieron a él de hierro, de bronce creo, que aparece él cuando fue encontrado, y también aparece él cuando era un chico que estaba estudiando, ¿sabes? Y bueno, aquí en este museo cogen una prenda de Caspar y también la analizan. Y el resultado de la investigación de dicha prenda, fíjate que da una concordancia casi del 100% con una huella genética de una descendiente de la esposa de Carlos II de Baden. Estamos hablando de Estefanía de Beauharnais, ¿eh? Y más tarde se descubre que la sangre de esta primera que analizaron de los calzoncillos aquellos, pues no pertenece a Caspar. Aquí existe la teoría por la cual se cree que es hijo de Napoleón Bonaparte, de Napoleón y de Estefanía de Beauharnais. Parece ser que el matrimonio Baden pues no era feliz y podría haberse producido encuentro entre Estefanía y su gran ídolo Napoleón. Los expertos pues además encontraron similitudes físicas entre Caspar y Napoleón II, el hijo reconocido de Napoleón. Por ejemplo, tenían la misma distancia entre la nariz y el labio superior, y tenían también la misma barbilla, la misma frente. En el caso de ser así, pues este hijo extramatrimonial pues debía permanecer en secreto, ¿vale? También esta teoría podría explicar las visiones de Caspar en un palacio, Juan Carlos, las visitas de la dama. Y lo más interesante, fíjate qué interesante esto que he encontrado, ¿no? Que en el año 1924 se descubrió una habitación oculta en el Palacio de Pilsac, a 35 kilómetros de Nuremberg, que coincidía con las descripciones de Caspar. Y en 1984 se hicieron unas reformas en este palacio y en aquella habitación, y apareció un pequeño caballo de madera y restos de ropa. ¿Qué te parece?
Estaba pensando yo que a lo mejor se le cargaron a este muchacho porque estaba llamando demasiado la atención ya, Está ¿no? claro que aquí se lo tuvieron que cargar. Vamos a ver, estuvo escondido prácticamente porque él recuerda de pequeñito, en la primera infancia, él recuerda el palacio, ¿vale? Después recuerda el encierro. Parece ser que el encierro se puede producir tras la caída de Napoleón. Pero bueno, mira, otra curiosidad. El hijo, bueno, Napoleón II, que es el hijo reconocido de Napoleón con la reina de Austria, ¿no? Napoleón II muere un año antes que él, y además con 21, o sea, fíjate, claro, con 21 años. Claro, mueren los dos con 21. Qué casualidad que los dos mueren con 21. No llegó a reinar, o sea, lo proclamaron rey de Roma, pero no llegó a reinar Napoleón II. Lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? Sí, no, ya he terminado, yo no te preocupes. Ya he terminado yo. Te has quedado tan a gusto ahora, ¿no? Mira a ver si te buscas historias con nombres y apellidos castellanos. No lo digo por ti solo, que mi pronunciación también es penosa. No te creas tú que... Bueno, nos vamos a convertir en una sección casi de risa. Al paso que vamos... Una hace lo que puedes. Bueno, no está mal. Mira, mezcla un poco el humor con el misterio. Un fuerte abrazo, Concha. Venga, igualmente. Un abrazo, Juan Carlos. Buenas noches.